«Llévatela, no vale nada», le gritaron al apache frente a toda la vila. Ella lloraba, sola, con el vientre hinchado y el alma rota. Pero aquel hombre de mirada serena la miró distinto, y nadie imaginó lo que pasaría después. El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de los cerros pelados de San Bartolo de las Ánimas Quietas, cuando Yolotzin Cuéllar empujó la puerta torcida de su pequeña cabaña con ambas manos sobre el vientre. Tenía 22 años, los ojos color miel cansados de tanto llorar en silencio, y un cabello castaño que el viento seco del desierto enredaba sin compasión. Llevaba puesto el mismo vestido azul desteñido de siempre, manchado por el polvo del camino, gastado en los puños, remendado 3 veces en el costado. Era el único que tenía, y aún así, se lo ponía cada mañana como si fuera su armadura. Aquella mañana, como todas las mañanas, debía caminar hasta el pueblo a buscar agua del pozo común. 3 kilómetros bajo el sol. 3 kilómetros con un vientre tan grande que parecía a punto de romperla por dentro. 3 kilómetros sabiendo que, al llegar, tendría que soportar las miradas, los murmullos, los rezos disfrazados de insulto. Yolotzin no siempre había sido así. No siempre había sido la mujer del rancho de la Espina Seca, la que vivía sola en el último camino del valle, la que cargaba un hijo sin tener un nombre de hombre que la respaldara. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que era simplemente la hija menor de los Cuéllar, una familia humilde que tenía su pequeño puesto de tortillas en el tianguis del polvo. Su madre se había ido de este mundo cuando ella era apenas una niña, y su padre, don Eulalio Cuéllar, la había criado solo, con manos rudas pero corazón tibio. Le enseñó a leer las pocas letras que él mismo conocía, le enseñó a moler el maíz, le enseñó que la dignidad no se compra, ni se vende, ni siquiera cuando el hambre aprieta. Pero don Eulalio se despidió del mundo 2 inviernos atrás. Una mañana cualquiera no despertó, y la vila entera fue al pequeño rezo menos por respeto que por costumbre. Yolotzin quedó sola en una casa que ya no era casa, con un puesto de tortillas, que nadie quería comprarle, porque decían que las manos de una huérfana traen mala suerte. Y fue entonces, en ese tiempo de hambre y desamparo, que apareció en su vida aquel viajero del que ya nadie hablaba. No lo recordaba con rencor, no lo recordaba con cariño, lo recordaba como se recuerda una tormenta breve que pasa y deja todo distinto. Era un hombre joven, de paso por San Bartolo, que prometió volver con monedas suficientes para comprarle un techo nuevo. Le habló bonito durante 3 semanas, le sostuvo las manos bajo el sauce inclinado del arroyo, y una mañana, sin decir adiós, montó su caballo y se fue por el camino del norte. Nunca volvió, nunca mandó razón, nunca supo, quizás, que dentro del vientre de Yolotzin había quedado prendida una semilla. Cuando el vientre de la muchacha empezó a crecer, el pueblo no necesitó pruebas para condenarla. Fue doña Petronila Garza Ulloa, la esposa del dueño del armazón, quien lo gritó primero en plena feria del tianguis. Lo gritó con su abanico negro abanicándose el rostro, con su rosario dorado colgado del cuello, con esa voz que sabía sonar a juicio final. Miren a la huérfana de los Cuéllar, miren lo que carga ahora. Esa muchacha trajo la vergüenza a San Bartolo, y la vila entera, como un solo cuerpo de muchas bocas, asintió en silencio. Desde aquel día, todo cambió para Yolotzin. Las vecinas que antes le sonreían, empezaron a cruzarse de calle cuando la veían venir. Los niños que antes le pedían tortillas calientes, ahora le tiraban piedritas desde lejos, riéndose, sin saber bien por qué se reían. El cura anterior, un hombre seco y de pocas palabras, le había prohibido entrar en la pequeña capilla del pueblo, hasta que arreglara su situación con el cielo, como si el cielo cobrara entrada. Y luego vino la decisión que le quitó hasta la casa donde había nacido. Don Casimiro Estrada del Halcón, el patrón de las tierras del valle, el hombre dueño del agua, del trigo, y según él mismo decía, también de las almas que caminaban sobre su polvo, mandó a llamarla una tarde. La hizo esperar 2 horas paradas bajo el sol del patio, y cuando finalmente la recibió, sin ofrecerle siquiera un banco donde sentarse, le dijo con voz suave y mortal que la casita de los Cuéllar ya no le pertenecía, que las deudas de su difunto padre eran muchas, que él, por bondad,
y no por obligación, le permitiría mudarse al rancho de la Espina Seca, al final del camino, donde nadie pasaba, donde nadie miraba, donde nadie tendría que recordar todos los días la vergüenza que ella cargaba en el vientre. Yolotzin no lloró delante de él. Eso lo aprendió de su padre. Las lágrimas, decía don Eulalio, son agua sagrada, y no se desperdician frente a quien no merece verlas. Salió de aquel patio con la frente alta, aunque por dentro algo se le rompía como un cántaro de barro. Caminó los 3 kilómetros hasta su nueva morada con el atado de sus pocas pertenencias en la espalda. 2 vestidos, un retrato pintado de su madre, una pequeña cruz de madera que su padre había tallado con sus propias manos, y media bolsa de maíz seco. El rancho de la Espina Seca era apenas eso. Un cuarto de troncos viejos, un techo de paja remendado con trapos, una puerta que cerraba mal, una ventana sin vidrio. Estaba rodeado de cardos altos y secos que parecían vigilarla como si fueran soldados malhumorados. Allí, sola, sin más compañía que el viento del desierto y el latido cada vez más fuerte de la criatura en su vientre, Yolotzin aprendió lo que era el silencio verdadero. No el silencio bonito de los libros de poesía, el otro, el silencio que duele en los oídos porque uno espera oír al menos una voz amiga, y no llega. Pasaron los meses. El vientre creció. Las fuerzas, en cambio, se le iban como agua entre los dedos. Aún así, cada mañana hacía el camino al pozo. Cada mañana llenaba su cántaro sintiendo las miradas clavarse en su espalda como espinas finas. Cada mañana volvía a la cabaña sin decir una palabra a nadie, porque nadie le dirigía la palabra a ella tampoco. Solo 2 almas en todo San Bartolo se atrevieron a no darle la espalda. Una era mamá Jacinta Saldívar, la curandera octogenaria de un solo ojo, que vivía en una casita de adobe junto al arroyo. La otra era una niña de 7 años llamada Chabelita Mondragón, huérfana también, que vivía de favores en las puertas de los más pudientes. Mamá Jacinta le mandaba, de cuando en cuando, una infusión de hierbas para las náuseas. Chabelita, sin pedir nada, sin esperar nada, le dejaba a veces un pedazo de pan envuelto en hoja de maíz sobre el tronco caído frente a la cabaña, y se iba corriendo antes de que Yolotzin pudiera darle las gracias. Esos 2 pequeños gestos eran toda la dulzura que Yolotzin conocía en aquellos días, y se aferraba a ellos como quien se aferra a la última brasa de una hoguera en una noche helada. Aquella mañana, sin embargo, algo en el aire era distinto. Yolotzin lo sintió antes incluso de abrir los ojos del todo. Había un olor extraño en el viento, un olor a polvo levantado por cascos de caballo. Y había, también, un zumbido lejano, como de voces que se acercaban por el camino del valle. La muchacha se incorporó despacio, apoyando una mano en la pared de troncos, y miró por la rendija de la puerta. A lo lejos, en el horizonte teñido de amarillo, se levantaba una nube de polvo. Y dentro de esa nube venían figuras a caballo. Venían directo a su cabaña. Yolotzin sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como si la criatura misma, dentro de su vientre, también supiera que aquella mañana iba a cambiarlo todo. El polvo se acercaba más rápido de lo que Yolotzin había calculado. Eran 3 jinetes, no, 4. Y detrás de ellos, atado por una cuerda larga al caballo del que iba al frente, caminaba un 5.º hombre, un hombre alto, de cabello negro larguísimo, con un chaleco de cuero crudo y los brazos sujetos al frente. Un hombre que, aún caminando con las muñecas amarradas, tenía la espalda tan erguida como si nada de aquello pudiera doblarlo. Era un apache. Yolotzin lo supo al instante por el cuero claro de su pantalón, por las cuentas de hueso del collar, por el aro pequeño que colgaba de su oreja izquierda. Había oído hablar de los apaches toda su vida en boca de doña Petronila y los demás. Decían cosas terribles, decían cosas que su madre, que en paz descanse, le había enseñado a no creer del todo. La gente le tiene miedo a lo que no conoce, mi niña, y le inventa historias para no sentirse tan ignorante. La caravana se detuvo a unos 20 pasos de la cabaña. Yolotzin reconoció enseguida al jinete del frente. Era don Casimiro Estrada del Halcón, con su sombrero ancho y su abrigo marrón polvoriento. A su lado, Heriberto Mano de Hierro Pizarro, el capataz,
Escupía hacia el suelo con la indiferencia de quien no respeta ni el polvo donde pisa. Y detrás venían 2 peones más. Los hermanos Tarango, callados, temerosos, como siempre. Don Casimiro desmontó con una agilidad que no correspondía a sus años. Se acomodó el sombrero, se sacudió el abrigo, y avanzó hacia la cabaña con esa sonrisa torcida que en San Bartolo todos habían aprendido a temer, porque cuando don Casimiro sonreía, alguien siempre perdía algo. Yolotzin Cuéllar, la llamó levantando la voz aunque ella ya estuviera apenas a 3 pasos de él. Sal de ahí, no tengas miedo. Vine a hablar contigo de hombre a... Bueno, de hombre a lo que seas tú ahora. Algunos de los peones se rieron por lo bajo. Yolotzin tragó saliva. Salió de la cabaña con la mano sobre el vientre, el cabello suelto, los pies descalzos sobre la tierra reseca. Don Casimiro la miró de arriba a abajo con un desprecio tranquilo, casi paternal, como quien mira un mueble viejo que hay que decidir si quemar o regalar. Mira, muchacha, dijo, dando un paso más cerca. Vine a hacerte un favor, uno grande, tan grande que ni siquiera lo mereces,